Continuamos hablando acerca de las manifestaciones clínicas de la leptospirosis. Acá puede existir una pequeña confusión al leer las guías, los artículos, los libros, y esto es porque cada uno describe la enfermedad de manera distinta, y esto es porque existen diversas formas de presentación. Acá te lo he puesto de forma de lo más frecuente a lo menos frecuente, ¿ok? Entonces, puede ser una forma asintomática, que de por sí es la más frecuente. O sea, lo más frecuente es que hayas tenido leptospirosis y nunca te hayas dado cuenta, ¿ok? Luego tenemos la forma sintomática, donde tenemos dos formas. La forma anictérica o leve, que constituye el 90%, ¿ok? El 90% es leve. Y en otro caso tenemos la forma ictérica o grave, que constituye el 10% de los casos. Bien, dentro de la forma anictérica o leve, la enfermedad puede presentarse de una manera monofásica, es decir, solo hacer la fase leptospirémica y hacer una recuperación espontánea, o comportarse como una enfermedad bifásica, donde se caracteriza por primero presentar la fase leptospirémica y luego la fase inmune, que ya lo comentamos en la fisiopato, ¿ok? Entonces, lo más frecuente, ¿cuál es? Que se comporte como una enfermedad monofásica. Bien, la mayoría hace una fase septicémica o leptospirémica y luego sigue una recuperación espontánea. Bien, pero hay otros que desarrollan la enfermedad bifásica. Bien, entonces vamos a hablar de la forma anictérica. Bien, supongamos que en este caso, en este paciente, se ha desarrollado ambas fases. Bien, una enfermedad bifásica. Entonces, la primera fase, ojo, se llama la fase septicémica o leptospirémica. Bien, antes de hablar de esta fase, me estaba olvidando de comentarles de que vamos a ver que la leptospirosis se caracteriza por presentar signos y síntomas inespecíficos. Es decir, no van a encontrar algún signo o algún síntoma que me digan esto es leptospirosis. No, hay muchos síntomas y signos que me pueden hacer pensar en otras enfermedades, ¿ok? No hay signos patognomónicos. A eso quiero llegar. Bien, ahora sí, vamos a hablar acerca de la primera fase leptospirémica. ¿Cuánto es su duración? De 4 a 7 días. Se caracteriza porque es de inicio brusco. Entonces, ¿cuál es lo más frecuente? Fiebre, cefalea, mialgias generalizadas o localizadas, ojo, sobre todo los pacientes refieren un dolor fuerte a nivel de las pantorrillas, bien, pero también pueden referir a nivel de la zona lumbar. Ojo, esta fiebre puede llegar hasta los 40 grados, hay que tener mucho cuidado. Bien, también se caracteriza por presentarse la sufusión conjuntival, lo que podemos ver acá. Bien, una hemorragia conjuntival. Y esto es producto de una dilatación de los vasos sanguíneos conjuntivales. Bien, y tiene la característica de que no hay secreción purulenta, ¿ya? No secreción purulenta. Ten cuidado ahí con las preguntas de examen. ¿Qué más? En menor frecuencia puede haber náuseas, vómitos, diarrea o constipación, hepatomegalia dolorosa, bien, también dolor retrocular que me pueden hacer sospechar dengue. Pero el dengue, ojo, el dengue pues es más intenso ese dolor retrocular, ¿ya? Dolor torácico, tos seca no productiva. Puede haber también un exantema maculopapular y un eritema faríngeo sin exudado. Acá, doctores, es raro la esplenomegalia, o sea, aumento del tamaño del vaso. A diferencia, por ejemplo, de la malaria. La malaria sí es frecuente la esplenomegalia. Ya, entonces ahí vamos haciendo ya diagnósticos diferenciales. Como te dije, la mayoría solamente hace esta primera fase y luego se recupera. Sin embargo, los pacientes que desarrollan ambas fases, una enfermedad bifásica, ¿cómo suele presentarse? Bien, desarrollan la primera fase y después se van desapareciendo los síntomas. Bien, desaparece la fiebre y todos estos síntomas, disminuyen los síntomas. Y según tu libro dice que después de 1 a 3 días, de nuevo inicia la fiebre y empiezan los síntomas. Obviamente, mucho menos marcados. Bien,
¿Cuánto es la duración de esta fase inmune? Puede variar desde 4 hasta 30 días. Bien, ten en consideración eso. ¿Qué más? Hay un rasgo distintivo de esta fase inmune. Es que el paciente va a presentar una meningitis aséptica. Bien, correcto. Que se caracteriza porque el paciente va a presentar fotofobia, todo lo que caracteriza una meningitis, ¿no? Fotofobia, náuseas, vómitos. Puede haber signos meningios como rigidez de nuca, cefalea, ¿no? Pero lo que sí no va a haber es signo de focalización, ¿ya? Y esta meningitis pues dura poco, tiende a durar días nada más, pocos días, bien, y se recupera espontáneamente, ¿ok? Pero sí, es característico de esta fase inmune. Ten cuidado con los exámenes, ¿ya? A nivel perdón, congestión conjuntival, hemorragias, uveitis. Mira, ten en consideración la uveitis. Bien, sobre todo en la cámara anterior. ¿Qué más? Odinofagia, tos seca o con expectoración y esputo hematoico. Petequias también puede haber. Y una erupción pretibial de ambas piernas, ¿ya? Que se conoce como la fiebre de Fort-Bragg. Esto puede ser pregunta de examen, miren. No lo han preguntado hasta ahorita, pero la fiebre de Fort-Bragg se caracteriza porque el paciente está con fiebre, le aparece una erupción pretibial de ambas piernas y pues está relacionado a la leptospirosis, ¿bien? Pero de un serotipo en especial, que es el serotipo, es un nombre raro, autumnalis, autumnalis, ¿ya? Listo. En la norma técnica te ponen los signos de alarma. Ok, acá ya te lo he puesto todos estos signos de alarma que me pueden hacer sospechar, me pueden indicar que probablemente el paciente pueda cursar con una forma grave. Ten en cuenta que puede pasar a una forma grave. Ya, o sea, estar en una fase septicémica o leptospirémica y rápidamente hace una forma grave. Ya, ten en cuenta que en la forma grave ambas fases son indistinguibles. O sea, no hay como esta forma leve, ¿no? Donde primero, los primeros días, 4 o 7 días, fase septicémica, luego se van los síntomas y luego fase inmune. Ya eso lo podemos distinguir bien. Pero en la forma grave, rápidamente cambian los síntomas. Ya ahí puede el paciente complicarse rápidamente, ¿ok? Listo, vamos a hablar acerca de la forma ictérica. ¿Cuánto es su mortalidad? Porcentaje, 5 a 20% aproximadamente. La forma ictérica se caracteriza por presentar el síndrome de Weil, que es una tríada. La tríada es esta: ictericia, diátesis hemorrágica y nefropatía aguda. La ictericia tiene sus características acá a nivel de la leptospirosis. Se caracteriza por ser una ictericia intensa. Es una ictericia rubínica. ¿A qué me refiero con rubínica? Es anaranjada, ¿bien? Que va a enmascarar a la palidez que va a presentar el paciente. Recordemos que acá va a haber una diátesis hemorrágica, el paciente va a estar pálido, ¿bien? Pero producto de esta ictericia muy intensa, va a enmascarar esa palidez. Ya ten en cuenta eso. Entonces, cuando me enfrente a casos clínicos en mi examen y me pongan, por ejemplo, paciente presenta fiebre, ictericia, yo tengo que hacer un diagnóstico diferencial de todas las enfermedades que me producen un síndrome ictérico febril. Dentro de ellas tenemos la leptospirosis, mira, las hepatitis virales, fiebre tifoidea, bartonelosis, malaria grave, fiebre amarilla. Para eso tengo que haber estudiado todos esos temas para que yo saber cuáles son las características especiales de estas patologías. Bien. Ahora, ¿por qué se produce la ictericia? Eso lo hablamos en la fisiopato. Se caracteriza porque, o se produce porque, es secundario a una colestasis, ¿no? Esta colestasis es intrahepática, ¿ya? Por oclusión de los canalículos biliares. Bien. Luego pasamos a hablar acerca de la diátesis hemorrágica. Entonces, puede haber sangrado en cualquier órgano, mira. Dentro de ellos, el que más nos preocupa es a nivel pulmonar. Se produce una hemoptisis a nivel clínico, pero dentro del pulmón, pues se va a producir una neumonitis hemorrágica.
Bien, recuerda que el sangrado, la hemorragia es la que causa la lesión pulmonar. Bien, y a nivel radiográfico vamos a ver infiltrados, ¿ya? Infiltrados que pueden ser alveolares o intersticio alveolares. Bien, estos son bilaterales y pueden ser focales o difusas. Bien, a nivel de la piel, manifestaciones como petequias, equimosis, a nivel urinario, hematuria, a nivel del tubo digestivo, melena, hematemesis, que me pueden conducir a un shock de tipo hipovolémico y a trombocitopenia. Recordemos que la trombocitopenia era por consumo, ¿no? Recordemos que como hay bastantes sangrados, pues se consumen los factores de coagulación, las plaquetas. Bien. Luego pasamos a hablar acerca de la nefropatía aguda. Acá salen bastantes preguntas de examen, ¿ya? Ahora, la nefropatía aguda se presenta después de varios días de enfermedad. No es ahí mismo, ¿ya? Y va a ocasionar una insuficiencia renal no oligúrica y oligúrica. La no oligúrica es la más frecuente y la oligúrica es la de peor pronóstico, ¿ya? Además puede haber proteinuria, ¿ok? La recuperación de la insuficiencia renal ocurre en menos de 2 semanas, sin embargo, la osmolaridad puede tardarse un poco más y puede llegar a tardarse hasta más de 6 meses. Bien, alteraciones electrolíticas, preguntas de examen. ¿Qué hay a nivel de las alteraciones electrolíticas? Por ejemplo, ¿qué pasaba con el potasio? Había un aumento de la excreción del potasio, por lo tanto a nivel de sangre había una hipopotasemia, una hipocalemia, ¿ya? ¿Qué pasaba con el sodio? Había una hiponatremia, ¿ya? El Harrison te menciona que habrá una pérdida en orina de magnesio, es un dato peculiar ahí en la leptospirosis, ¿ya? De magnesio. Otros trastornos, acá te lo dejo, más raros, miocarditis, rhabdomiólisis, pancreatitis, colecistitis, hiporreflexia, o sea, disminución de los reflejos o ausencia de reflejos, ¿bien? Por alteración ahí a nivel neurológico, ¿no? Después de la leptospirosis graves, es que indicarle al paciente que puede permanecer algunos síntomas, ya que no se alarme, como por ejemplo fatiga, mialgias, pueden también permanecer malestar general y cefalea, ¿ya? Y estos incluso pueden persistir hasta por años, ¿bien? Una secuela a largo plazo es la uveitis autoinmunitaria, ¿ya? En general, doctores, en general un paciente con leptospirosis puede generar una uveitis autoinmunitaria, ¿ya? Ya que también puede haber una uveitis en la forma nitérica, ¿bien? Entonces, esto va en general para todos los pacientes con leptospirosis, una uveitis autoinmunitaria. Bien, listo. ¿Cuáles son los factores del mal pronóstico? Edad mayor a 40 años, alteración mental, insuficiencia renal, perdón, con oliguria, ¿no? Es la de peor pronóstico. Hiperpotasemia, o sea, lo normal es que en la leptospirosis haya hipopotasemia, ¿ya? Pero hiperpotasemia es un factor de mal pronóstico. Creatinina aumentada, insuficiencia respiratoria, shock séptico con falla multiorgánica y arritmia. Bien, entonces tengan en consideración esos detalles.